Ok, familia. Estamos en el libro o la carta a los Gálatas. ¿Qué es lo que hemos visto allí? Quiero condensarlo. Es hablar de la libertad en Cristo. Este es el punto. Esta es la verdad central. Cuando usted ahora se refiere a la carta de los Gálatas, o a los Gálatas, mejor dicho, para que usted entienda, cuando abra la carta a los Gálatas, va a decir, ok, la verdad central, escúcheme, no se me distraiga, la verdad central es libertad en Cristo, esclavitud en la ley y en el rechazo a Cristo. Todo aquel que rechaza a Cristo está ¿en qué? Te lo presento de otra manera. Todo aquel que tiene a Cristo está en la libertad gloriosa. Todo aquel que rechaza a Cristo está en esclavitud, porque el pecado se enseñorea de él. Y aquel que es vencido por el pecado se hace esclavo del pecado. Así que en Gálatas usted le puede escribir ahí en letras grandes para que sepa cuando le toque a usted compartir el evangelio uno a uno o en un lugar, en alguna sala de reunión. Usted puede ir a Gálatas con la seguridad de que allí se está exponiendo por el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo esta verdad, que hay libertad en Cristo Jesús y esclavitud en el gobernador de las tinieblas. Recuerde que el domingo hablamos que es real, citamos la escritura, que el diablo tiene potestad sobre los reyes, pero que también Dios tiene potestad sobre los reyes. Pero ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia? Orar a Dios por los reyes y por los que están en eminencia, según 1 Timoteo capítulo 2. Dice, tomando sobre todo que oremos por las autoridades. Romanos 10 dice que toda autoridad está puesta por Dios y nosotros tenemos que interceder por los hombres. Mire, cada pueblo, cada nación tiene el gobierno que ellos se merecen. Nosotros, hermanos, tenemos que orar por las autoridades en nuestra ciudad, porque dice la escritura en Isaías que a la ciudad que fuésemos transportados, muchos no somos nativos de aquí, fuimos transportados, Dios movió a nuestros padres y aquí venimos, hermano. Y dice que oremos por la paz de esa ciudad a donde fuimos transportados, porque en la paz de esa ciudad, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y como dice en Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintieren de sus pecados, dice, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, hay que pelear esta tierra. Esta es tierra donde Dios nos plantó, es tierra donde hemos crecido, hemos encontrado el amor de nuestras vidas, hemos tenido nuestros hijos aquí y algunos ya, por la gracia de Dios, hasta nietos tenemos. Pero tenemos la responsabilidad generacional de orar, hermano. No es de ir a buscar otra tierra donde hay trabajo y hay dinero, no. Es aquí donde Dios nos plantó. Aquí es donde debemos orar al Señor y decirle, Padre, abre los cielos sobre mi ciudad. Padre, derrama de tu misericordia sobre mi ciudad. Aleluya. Porque es con ese propósito que Dios nos puso en medio de este valle de sombra de muerte, y la iglesia es sal y es luz en medio de la oscuridad. Y sabemos que hay un enemigo de nuestras almas y como predicamos el domingo, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Ok, entonces le dije que Gálatas, el tema central es libertad contra, ¿qué es lo contrario de libertad? Esclavitud. Ese es el tema de Gálatas. ¿Y sabe qué? Que es el tema de la Biblia. En Cristo somos libres. Dice Isaías 61, ¿cuántos no lo han escuchado? Porque esto está profetizado, no es solo en el Nuevo Testamento, no es solo como dice Lucas 4:18, que Él vino a dar libertad a los cautivos. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, pero esta palabra está profetizada en Isaías 61, que dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, dice, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esto está así, si usted ahora me acompaña en su Biblia, a Lucas capítulo 4, 18, el Evangelio según San Lucas. En el comienzo de Lucas dice que el Señor fue a la iglesia, a la sinagoga, como era su costumbre, dice la palabra, en Lucas capítulo 4, versículo 18, pero dice desde el verso 16, ahí en Lucas, también está en Mateo 13 y Marcos 6, dice la palabra, vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Jesús Nazareno, y en el día de reposo, o sea, en la sinagoga, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hermanos, la religión es de costumbres. El cristianismo es de quitar las malas costumbres, los malos hábitos y sembrar los buenos hábitos. ¿Cuántos están siendo rescatados de esa vana manera de vivir heredada de vuestros padres? ¿Cuántos lo malo que aprendieron lo aprendimos de nuestros padres, lo aprendimos de nuestros hermanos mayores, de nuestros tíos, de nuestra generación? Ahí aprendimos todo lo malo, pero ahora estamos derribando todo lo malo, todas esas malas costumbres. Por eso la palabra es de la transformación, de renovar nuestro entendimiento a través de la exposición a la palabra y de la palabra. Así que el Señor dice que conforme a su costumbre, el Señor, ¿qué costumbre tenía? De ir los sábados, porque él era judío, el sabbat, ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Cuál es tu costumbre respecto a esto, hermano? Porque usted y yo tenemos que ser como Cristo. ¿Sabe que yo debo tener mi costumbre, mi prioridad por encima de toda costumbre, hermano? Porque la costumbre tiene que ver con algo que a uno le gusta hacer. ¿Cuántos tienen la costumbre de comer? Para que me explique yo. Sonríe, el Señor le ama. Cuando va uno a comer y se sienta a la mesa, yo conozco a una persona que hasta fiesta le hace a la comida. ¿Es malo? No. Eso muestra nuestro gozo. Amado, yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová. Iremos a la casa del Señor, iremos. Ya se estaba gozando de antemano, no se gozó en la iglesia. Él se gozó cuando decían, vamos a ir el sabbat a la casa de Jehová. Y lo que hacemos por costumbre, algunos tenemos algún hábito, algunos les gusta el fútbol, el tejer, el running o el correr, y eso nos llena de alegría, ya se hizo un buen hábito, porque eso se trata, transformar, quitar los malos hábitos y sembrar los buenos hábitos. Eso es lo que transforma la vida. No es que yo no puedo comer sin sal. Sí puedes comer sin tanto exceso de sal, pero ¿a quién tienes que acostumbrar? A tu gusto. Se tiene que acostumbrar. Es que la comida sin sal no sabe. No, sí sabe, pero hay que hacer ¿qué? El hábito y no comer exceso de sodio, porque es lo que hace que acumulemos agua, se suba la presión, y hay gente que trae fiesta con la presión alta y dice, pero es que yo no puedo dejar la sal. Sí puedes, porque en Cristo todo lo podemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Un día a la vez, vele bajando, cuando te des cuenta. No tienes que añadirle sal, porque ya cada alimento tiene su propia sal. Así igual, hermano. Es que el miércoles yo tengo que gozarme porque, mire, hermanos, no bastó el año de pandemia, no tuvimos culto, y ahora que ya abrimos culto los miércoles, ya se les quedó ahora la mala costumbre, como dice Hebreos 10:25, no dejando de
Congregarse como algunos, y yo digo algunos, muchos, tienen por costumbre, y cuanto más que ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la parusia, el día del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque si pecares voluntariamente, ahí sigue. ¿Qué está hablando de que es un pecado voluntario? Pudiendo venir, pudiendo congregarte, ¿qué? Decides no congregarte por cualquier nimiedad. No, pues ya no voy a ir, ya se me hizo tarde. Pero te aseguro que si fuera fiesta, aunque sea tarde, llega. Tenemos la costumbre, hermano. Se tiene que hacer. La costumbre, dicen los científicos, que es un surco en el cerebro. Y usted ya lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace. Bueno, nuestro bendito Señor en la carne, Él tenía la costumbre de ¿qué? El sabbat que hacía el Señor. Usted si quería encontrar al Señor, ¿a dónde lo iba a buscar? Donde andaba el sabbat, iba a la sinagoga. Y dice que fiel a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. En otras versiones dice el rollo del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire lo que dice el Señor Jesús respecto a esto que leímos en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha escogido, me ha ungido. Él es el Cristo, el escogido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos les dan gracias a Dios? ¿Cuántos hemos sufrido un quebranto, hermano? Un quebranto, el ser quebrado nuestro corazón. Ahora en el inicio de la pandemia partió un hermano mío, muy amado hermano. Y todavía yo no lo paso a creer. Y ya en este trayecto han partido hermanas amadas, y todavía uno como que no te cae el 20. Pero ¿sabe quién es el que nos sana ese quebranto? Dice que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar como pregonero de justicia, libertad a los cautivos. Este es uno de los propósitos a los que vino Cristo, porque nosotros éramos esclavos, estábamos bajo condenación, vivíamos en pecado y la paga del pecado es muerte. Así que cuando usted y yo practicamos algún pecado o caemos en pecado, tenemos un salario de culpabilidad. Y dice que aquel que es vencido por alguien se hace esclavo del que lo venció. Antes de que Cristo viniera a darnos libertad, nosotros éramos esclavos de pecados diversos, hermano. Y usted se acuerda de qué era usted esclavo. Y gracias damos a Dios porque se cumplió. Él vino a dar libertad a los cautivos por el diablo. Porque si Cristo no está, hay esclavitud. Así que este es el tema. Él viene a dar libertad a los cautivos. Pero ¿a poco el diablo se queda cruzado de brazos? No, eso lo hablamos el domingo. Dice, porque no quiero que ignoréis las maquinaciones, porque el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, hermano. El diablo planea, planifica, trama, de qué manera nos va a atrapar. ¿Cuántos batallan con algún pecado aparte de mí? Y el que diga que no, gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya, que venga acá y nos predique cómo es que lo ha hecho. Pero yo batallo con algunos pecados en mi vida, hermano. Y no debo apapacharlos. Tengo pecados en mi vida, hermano. Pero ¿cómo si usted es el santísimo pastor, cinta negra, tercer down? Ay, hermano. Soy una triste montoncito de barro luchando con mi naturaleza caída. Pero ¿cómo entonces? Si usted tiene dudas, vaya a Romanos capítulo 7 y ahí usted va a ver el gemir de un apóstol, Pablo. Y él se dice a sí mismo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amado, y esa es la lucha, a defender la libertad gloriosa en Cristo Jesús. Y no permitamos que el diablo a través de sus instrumentos nos vuelva a meter en esclavitud, porque esa es la lucha. Lo que tenemos que defender es la libertad. ¿Cuánto costó tu libertad? La muerte. Porque para que fuéramos nosotros libres, Cristo Jesús pagó el salario.
por nuestra culpabilidad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si hay algún cristiano que a mí me diga, no, yo ya no peco, yo le digo, entonces si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Amado, y yo por eso confieso mis luchas. Yo batallo con el pecado, ¿sí? De diferentes maneras, a veces tengo miedo. ¿Cuántos no tienen miedo? Si alguno me dice, yo no tengo miedo, le digo, entonces ya estás muerto. Hay miedo. ¿Quién es el principal instigador y ministrador del miedo? Satanás. ¿Cómo está la iglesia? Paralizada, manos caídas y rodillas paralizadas. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza, hermano. Y él usa las redes sociales para mantener al pueblo, ¿cómo? Escondido. Y ahí viene, ¿quién? No sé, pero ahí vienen. Y es la ansiedad, y vemos que el pueblo está tomando ansiolíticos, tienen insomnio, brincan y de todo se irritan. Hermano, y batallamos con el miedo, batallamos con la angustia, batallamos con el pecado de nuestra carne. ¿Cuántos batallan con el pecado de su carne? Nada más, mira, con la gula. Nada más con la comida, hermano. A veces comemos más. A veces hablo bien jarocho, a veces comemos más. A veces comemos de más. Y luego suben ¿qué? ¿Que me sube qué? El colesterol. Que me sube el triglicérido. Que me sube la glucosa. Que me sube la presión. Y tiene 40 años y parece de 80. Sí, hermano. Y es pecado, la gula es pecado. Pero tenemos la costumbre de comer de más, porque recuerde que lo que quiere nuestra carne, la batalla es con la carne. ¿Cuántos están entendiendo? Le estoy hablando del tema central de Gálatas. Pablo está cerrando ya Gálatas 5 y por ende toda la carta. Ya el capítulo 6 ya no es muy relevante en cuanto a la exposición de su tema. Él viene golpeando fuerte a los judaizantes y le dice que ustedes quieren volver a meter bajo esclavitud a los que Cristo ya hizo libres. Pero en ningún momento les dice en Gálatas 2, permitimos, dice, a pesar de ellos. Ahora sí entremos a nuestro bendito estudio del libro de Gálatas. Seguimos ahí, estamos hablando. Y en Gálatas capítulo 2 dice el apóstol Pablo, y esto, Gálatas capítulo 2 verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, mire qué fuerte, falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Y dice tajantemente, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y le dije que si usted le quiere poner un título para su estudio y para su predicación, póngale aquí en Gálatas, libertad va sobre esclavitud. ¿Qué es lo que Pablo defendía y defiende de las iglesias a través de la escritura? ¿Qué es lo que Dios nos dice que, como dice Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y esta verdad os dará libertad? Y él dice, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y este conocimiento de esta verdad, permíteme decirlo así, os hará libres. Y los fariseos que estaban allí oyendo se ofendieron. Dice, ¿cómo dices tú, seremos libres si nunca hemos sido esclavos? Y el Señor se refiere y explica lo que yo quiero explicarte bien. Que la esclavitud a la que yo me estoy refiriendo, bíblicamente es ser esclavos del pecado. Si Cristo no está en ti, si tú no eres templo del Espíritu Santo, tú estás totalmente esclavizado por tu carne. Porque ¿dónde mora el pecado? En mi carne. Si tú no puedes salir adelante de algo que dice uno, no es tan grave. Hermano, la ira destruye. La ira destruye todo lo que tú estás edificando. Dice que el necio al momento da a conocer su ira. Hay gente que la ira destruye todo lo que quiere edificar. Y es un pecado. Y aquel que está esclavo de la ira, ¿qué es? Ya se lo dije.
Aquel que es vencido de la ira es esclavo. Y ya después dice, chispas, la volví a regar. ¿Y debe quedarse así? No. Hay que pedir perdón, hay que ir a recoger, hay que poner la cara y decir, perdóname, no quise decir lo que dije. Y ya las palabras, como esa hermana que habló del pastor y luego comprobó que estaba mal y que ella estaba moviéndose en su carne, en su ira, en su celo, y el espíritu la redargulló y fue a ver al pastor a su casa y le dijo, pastor, perdóneme, dice, yo hablé cosas terribles contra usted, perdóneme. Y el pastor le dice, sí, no hay cuidado, dice, mira, hazme un favor, saca una almohada con pluma, le dice, ve y échalas ahí en el parque, dice, que está aquí, y ya vienes, dice. Ok, dice ella, pues no sé qué, pero pues yo quiero el perdón. Fue, regó las plumas, el relleno de la almohada, y regresa con el pastor y dice, tenga, aquí está, dice, ya lo hice, ok, dice, ahora hágame otro favor, vaya y recójalas, dice. No, pastor, pues ya el viento ya se las llevó, está soplando fuerte. Dice, ese es el problema de las palabras. Por eso dice la Escritura que de toda palabra ociosa que el hombre hable, de ella daremos cuenta. ¿Cuántos hemos hablado falsos juicios? O aún correctos juicios, pero con un corazón airado, con un corazón vengativo, con un corazón destructivo. Y eso es una manera, porque dice que Él vino a darnos libertad ¿de qué? Porque ellos le dijeron en Juan 8 al Señor, dice, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y el Señor les dijo, el que es vencido del pecado se es esclavo del pecado. Dice, nosotros somos linaje, descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Y Él les dice, pero si ustedes me quieren matar, son esclavos de la ira. Hermano, ¿con qué batalla usted? Yo tengo mis batallas. ¿Sí está ahí? Y esa es mi lucha. Y antes de ver la paja en el ojo de mi hermano y decir, mi hermano, es él, esta es su lucha y este es su pecado, yo debo sacar primero la viga de mi ojo. Así que yo debo examinarme y confesarle a Dios mi pecado. Porque si no, estás negando voluntariamente. Estás diciendo, no, yo sí estoy bien y yo pues soy un poco gruñón, pero aquel hermano está mal. No, así no te consueles. Tienes que examinar tu pecado y entonces podrás ver bien y irás en humildad. Hemos estado ministrando en cultos pasados que no somos mejores que nadie, hermano. Yo tengo ese problema, a veces la soberbia, me creo mayor o mejor que otro. Esos son pecadores, no saben la sana doctrina. Pues si tú la sabes, ten misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará a aquel que haga juicio sin misericordia. Vosotros que sois espirituales, dice, si descubres a alguien que ha caído en pecado, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Tenemos que ser humildes, hermano. ¿Y eso cómo se hace la humildad? Dice que antes de la soberbia es el quebrantamiento. Bueno me ha sido el haber sido quebrantado, dice, porque antes de haber sido quebrantado, soberbio andaba yo. Hermanos, los que somos soberbios, Dios nos quebranta más. Aquellos que tenemos enfermedades, que ya me duele aquí, ya me duele allá. Dice Pablo a los Gálatas que ante las revelaciones, dice, que Dios le dio un aguijón en la carne, que Él lo manifestaba en los ojos. Dice que su aspecto era horrible. Pero ¿para qué se le dio ese aguijón? Para que el tamaño de lo que Él había visto, dice, no sé si en la carne o en el espíritu, conozco a un hombre, dice que fue llevado al tercer cielo. Y ahí oyó, ni siquiera dijo vio, dijo oyó cosas inefables que no le es al hombre, dice. Pero para que el tamaño de las revelaciones no lo ensoberbeciera, Dios le permitió a Satanás que le clavara un aguijón. Y dice Pablo, el cual me abofetea, dice. Y entonces él clama y Dios le dice, bien, dice, porque en tu debilidad, hermano, Dios ¿cómo nos quiere? Quebrantados. Para que no se te olvide. Hermano, ¿cuál es uno de nuestros mayores enemigos? Yo se lo digo por experiencia, la soberbia. Si cuando digan, no, yo ando bien, Dios va a sacar. Por amor. No por maldad, porque no hay maldad en Él. Dios va a sacar por amor y nos va a quebrantar, hermano. Y entonces nos vamos a gozar en la humildad. Porque Dios al soberbio lo mira de lejos, mas da gracia a los humildes. Así que hay que ser amoroso, humilde.
Dice pues lo que está hablando aquí en Gálatas, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que pretendían los falsos hermanos? Reducirnos a esclavitud. Y Pablo muy fuerte dice, a los cuales ni por un instante les permitimos. Así que para entrar al capítulo 5 en este estudio de los miércoles, son 26 versículos, pero ¿cuántos hasta aquí han entendido un poco? Esto es importante, ¿sí? La libertad en Cristo y la esclavitud a través de la religión para alcanzar algo. Dice, repetimos un poco de lo del miércoles pasado. Si usted ve Gálatas capítulo 4, Pablo habla de dos alegorías de Sara y Agar. Recuerda que hablamos un poco el domingo pasado de el viviente que me ve, los que vinieron, ¿sí? De cómo Sara se desespera y ella se adelanta porque ella quería un hijo y le dice a Abraham que tome a Agar y viene Ismael, pero luego Agar se ensoberbeció sobre Sara. Sara se queja con Abraham y entonces tomaron la decisión de echarla fuera porque no heredará, dice, el hijo de la esclava. Ojo, porque aquí dice en el encabezado, alegoría de Sara y Agar. ¿Quién era Sara? La esposa de Abraham, la que Dios le prometió que iba a tener un hijo a edad avanzada, pero ella al ver que no llegaba, ella se adelantó y dijimos el domingo que cuando nosotros nos adelantamos, hermano, las cosas no salen bien. Muchas veces nosotros nos bendecimos y no esperamos la bendición de Dios. Y dice que la bendición de Jehová, ¿cómo se comprueba que es bendición de Jehová? Porque la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Así que debemos tener cuidado, hermano. Y muchas veces nosotros, usted y yo, cedemos y nos adelantamos y nos bendecimos. Y digo, no, yo me voy a comprar un carro. Sí, tú te lo vas a comprar y tú lo vas a pagar. Y por lo regular, ¿luego qué? Estamos peleando con medio mundo porque no nos alcanza para las letras del carro o de algún inmueble. Pero cuando la bendición es de Jehová, Él a su tiempo, hermano, abre los cielos. Yo soy muy desesperado. Yo veo que hay gente con unos cochecitos en las grandes tiendas, en las bodegas, amarrándole arriba a ese carrito una king size. ¿Cuántos les ha pasado? Que han ido a comprar y dice se lo vamos a enviar y usted dice, no, yo lo quiero ahora, ahorita. ¿Cuánto les ha pasado o nada más a mí? Lo quiero ahorita y ahí está uno queriendo meterlo con calzador para llevarlo a la casa y tenerlo cuando, en ese momento. Sí, somos desesperados, hermano. Así que Sara se desesperó y nace Ismael. Pero vimos en su misericordia que Dios le había prometido y por amor a Abraham bendijo también a Ismael, que es el padre de los árabes, pero traen un pleito constante con los hebreos o los israelitas. Y miren ustedes aquí lo que viene hablando Pablo por el Espíritu, usando esta alegoría de Sara, que es madre del de la promesa de Isaac, dice madre del libre, y Agar, que es madre del esclavo. La esclava da hijos para esclavitud. Pablo le sigue diciendo, verso 21, estoy en Gálatas capítulo 4, 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Observe, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Cuántos se dan cuenta entonces que el tema es libertad? Va sobre esclavitud. Hermanos, en Cristo, ¿cuántos dicen libre? Yo soy libre. ¿Para qué? Para poder vencer al pecado, hermano. No nada más para danzar y para cantar, como dice la canción, sino soy libre ¿para qué? Para soportar la presión del pecado. Tuvo dos hijos, uno de la esclava. ¿Quién era la esclava? Agar. Y el otro de la libre. ¿Quién era la libre? Sara. Pero el de la esclava nació según la carne. Ojo, para que usted vaya entendiendo el capítulo 5. La carne
mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos, ¿qué dice? Pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Está oyendo qué claro, hermano? Este es Agar, porque Agar representa al monte Sinaí en Arabia, madre de los árabes, y corresponde a la Jerusalén actual. Observe lo que está diciendo en tiempo presente, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. O sea que los judíos, míreme acá, para que entienda usted esto, en este primer siglo, los judíos creían ser una casta superior, pero Pablo les dice por el Espíritu, la Israel, la Jerusalén actual, está bajo esclavitud. Los que vienen de Sión están bajo esclavitud, ¿sí? Dice, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Y él dice, y corresponde a la Jerusalén actual. Los judaizantes que iban pregonando que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar los días de fiestas, el sabbat, etcétera, etcétera. Pablo dice, ellos son hijos de la esclava, aunque sean del linaje hebreo. ¿Entendió esa parte? Luego dice el verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hermanos, nosotros somos de la Jerusalén terrenal o de la Jerusalén celestial. Nosotros somos hijos de la Jerusalén de arriba. Somos hijos de la promesa. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? Los hijos de Abraham con Sara. Pero los hijos de Abraham con Agar son esclavos de la ley. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué sucedía en la Escritura en la vida de Agar? Recuerde que Ismael era mayor. Ismael nació primero, ya era un muchachito grande cuando nace Isaac. Entonces, ¿qué pasa con los niños más grandes, hermano? ¿Le dan qué? Le dan coscorrones al niño más pequeño. Así que Ismael agobiaba a Isaac y cuando lo vio Sara, se queja con Abraham y vuelven a despachar a Agar y a Ismael. Y dice Pablo que así como acosaba Ismael a Isaac, así ahora, dice, los del Israel terrenal nos persiguen a nosotros. ¿A quiénes? A los hijos de la promesa. ¿Cuántos entendieron eso tan claro que está? Mas, ¿qué dice la Escritura en el verso 30? Lo que ya les narré es una pregunta y la respuesta fue, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Recuerde que esta es una alegoría que representa a Agar y Sara. De manera, hermanos, dice Pablo a la iglesia, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Y cuál es el tema que le dije yo de este libro de Gálatas? Libertad va sobre esclavitud. Si usted es hijo de la promesa, usted y yo recibimos el Espíritu Santo por la promesa. Nosotros nacimos no de carne, sino por medio de la fe del Espíritu. Dice la palabra en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de carne, o sea, de voluntad de varón, sino nacimos por la voluntad de Dios. Entonces nosotros no somos hijos naturales de Israel, ni queremos ser hijos naturales de Israel, porque los hijos naturales están en esclavitud. Pero los hijos de la Jerusalén de arriba, ellos son los hijos de la promesa. ¿Cuántos entendieron esto? Así que vemos libertad contra libertinaje. Ese es el tema.
Por eso ahora empalmamos en el capítulo 5, ¿sí? Y es lo que ponemos aquí en la pantalla. Estad pues firmes. ¿Cuál es la apologética de Pablo? ¿Cuál es el meollo de su disertación? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar y decirle a la iglesia? Hermano, usted ya es libre, pero ¿qué tienes que hacer? Mantenerte firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuánto entienden eso tan hermoso, esa declaración? Amado, usted no tiene que estar sujeto, esclavo al pecado, porque Cristo lo hizo libre. Lo leímos en ¿qué? Isaías 61 y lo repite en Lucas capítulo 4 verso 18, de que Él vino a eso, Él vino a dar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nacimos bajo esclavitud. Nosotros éramos esclavos voluntarios del pecado. ¿Cuántos están ahí entendiendo? Cristo vino, nos hace unas nuevas criaturas y ahora tenemos esa libertad. Ya no, voy a hablar en primera persona, ya no soy esclavo del alcohol, ya no soy esclavo de la lujuria, ya no soy esclavo de lo que me llevaba al adulterio, a la violencia, al robo, a la mentira. Ay, qué feo se siente nombrar todo eso, porque yo no lo conozco a usted, pero a mí sí me conocí. Bueno, y yo era esclavo de eso. A mí me partía la cabeza, llegaba yo en la madrugada y al otro día ya mi prioridad era irme de nuevo, hermano. Sí, como dice ahí un proverbio, un salmo, ¿no? Dice, no mires al vino cuando rojea en la copa, ni siquiera lo mires, dice. Pero éramos esclavos de eso. Hay gente que es esclava del cigarro, hay gente que es esclava de tantas cosas, de la vanidad, de la soberbia. Pero antes de Cristo, usted y yo éramos esclavos, hermano. Y yo a veces decía, y yo ya no quiero tomar, ya no quiero tomar, ya no quiero tomar. Y de repente ya llevaba yo 3, 4, 5 días alcoholizado. Y yo decía, pero ¿a qué horas pasó eso? Y yo luchaba, hermano, y me iba a correr y tomaba esto, tomaba el otro, y vitamina de esto y vitamina del otro. Y un descuido y ¡pum! Ya andaba yo en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la vagancia y en todos los pecados habidos y por haber. ¿Por qué? Si yo no quería. Pero no podía porque era esclavo. Nací esclavo. Pero Dios en su misericordia, Él vino, nos encontró y rompió las cadenas que nos ataban. Y ahora andamos ¿qué? En novedad de vida, hermano. Pero hay que mantenernos firmes en esa libertad. Y debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Dice, y conoceréis, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vamos a Juan capítulo 8, hermanos, para leerlo fielmente, literalmente, para no decir una palabra por otra. Dice en Lucas capítulo 8, dice nuestro bendito Señor, a los judíos que habían creído en Él. Se recuerdan que tuvimos una serie de ese capítulo 8 de Lucas, no, perdón, estoy mal, es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 8, en el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recuerde que este es el tema básico, principal de la Escritura, porque nosotros nacimos en pecados. ¿Cuántos entienden en carne propia lo que es nacer en pecado? ¿Y cuántos pudieran dar una explicación ahora, en este momento, tomar el micrófono y decir, hermano, yo voy a dar testimonio, yo era esclavo de qué? Del alcohol, yo era esclavo de, no sé, yo hablo de mí, de usted no lo conozco, aunque por ahí se contaron historias, pero no las afirmo. Pero eso es precisamente, dice, de modo pues, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Si usted no puede hablar de su vida pasada, cuando Cristo llega y cómo es su vida ahora, usted no ha nacido de nuevo. Nosotros, pueden hablar de nosotros que fuimos, que no hablen de nosotros que somos.
porque ya debemos vivir en una novedad de vida como libertos en Cristo Jesús. Pero ¿qué hace el diablo? Ya te fuiste, ¿qué dice? Aleluya, dice el diablo, ya se fue mi mejor gallo, mi mejor gallina y gloria a Dios, dice el diablo. No, ya te fuiste, ya te escapaste, dice el diablo, pero él va a seguir intentando ¿qué? Derribarte, avergonzarte. Eso es el propósito del diablo, hermano, volverte a reducir a esclavitud. ¿Y qué va a ocupar la religión? ¿Y qué más va a ocupar todos esos movimientos? Y va a ocupar gente que te enseñe mal. Si no te circuncidas. Y Pablo les dice, la circuncisión, nada es. Y la incircuncisión, o sea, no circuncidarse, dice Pablo, tampoco nada es, dice, sino Cristo. Hermano, esta es la postura. Y es la postura bíblica y es la postura que nosotros debemos entender. Y mi deseo es que usted entienda que no permita que lo vuelvan a someter a esclavitud, a guardar los días. Por eso es mi contienda en la iglesia. Viene la Navidad y ya todo mundo se pone mal y que tiene que celebrar el 24, el 31 y en casa de quién. Y el año pasado comimos en casa de tu mamá y ahora hay que comer en casa de la mía. Y es, hermano, una esclavitud. Y hay que gastar en esto y hay que gastar el otro y el pavo y la pava y en fin, es una fiesta. Hermano, nosotros ya no estamos sujetos a los días, a las semanas. Es que cumplió años el niño y no hay para comer, hermano, pero hay que celebrar el cumpleaños. Yo lo veía, yo me dedicaba a eso. Llegaban familias, hermano, que tú decías, preocúpense de otra cosa. No, ellos querían celebrar el cumpleaños de su hijo. Y si es 15 años, morían, hermano, para celebrar los 15 años. Porque son esclavos de los días. Son esclavos de esos rudimentos del mundo. Mirad que no se engañen a través, por medio de vanas, de huecas filosofías. Ahí anda sufriendo, hermano. Y nos meten en esa esclavitud. Es que si no tienes la ropa fulana para esa fiesta, hermano, pues te vuelves a poner la misma. Yo así le hago a veces el domingo, le digo a mi esposa, ¿será que esta ya me la vieron mucho? Y dice, no, le digo, ¿tú te acuerdas? Le digo, si tú no te acuerdas, yo menos le digo de qué ropa me puse el domingo. Me importa un rábano, hermano, qué ropa. Porque no soy esclavo de eso, hermano. Que si me puse esto, que si me puse el otro, pues me pongo lo que tengo, hermano. Y lo que ves, pues es lo que hay, no hay más. Y si ¿para qué vas a estar? Y ahora me hago acá y me hago allá. Esa es esclavitud, esclavos de la vanidad. Esclavos del qué dirán. Hay gente que ¿cómo sufre, hermano? ¿Qué dijeron de mí? Ni andes investigando. Pero acuérdate que tú también, dice la Escritura, has hablado de otros. ¿Cuántos han hablado de otros? Yo sí. Por eso cuando dice, pastor, hablaron de usted, le digo, no importa, yo también hablé de ellos. Sonríe, el Señor le ama. Pastor, ¿cómo? Sí, hermano, también tengo el problema del chisme. Aleluya. Alegres, hermano, yo estoy alegre. ¿Usted por qué se pone tan triste? Así como si en verdad fuera así, ultra, mega, archi, religioso, cinta negra, cristiano, cinta negra, tercer down. No, usted está batallando igual que yo. Por eso me gusta presentarme así como soy, hermano, porque así me conocen. Amén. Unos minutos más. Estad pues firmes en la libertad, hermano, con que Cristo nos hizo libres. Amados, ¿a qué vino Él? Fue profetizado para venir a dar libertad a los cautivos. Y ese es el meollo de la Biblia. Y es lo que Dios está trabajando. Él está dando libertad, pero el diablo a poco deja que seamos libres. Porque cuando iban a los encuentros, ¿qué es la que cantaban? La que le decían, libres, y yo soy libres, para cantar, para danzar, para bailar. Y sí, nada más para eso eran libres. Pero seguían en adulterio, seguían en su vida vana. Amado, Dios nos dio una libertad en Cristo, más allá de cantar y bailar y gritar. Nos dio la libertad porque Él nos sacó de la cárcel a pregonar libertad a los cautivos, a sacar a los presos, sacarlos en libertad. ¿Cuántos agradecen a Dios que ya no eres esclavo, hermana? Que ya no eres esclavo, hermano.
que ya no tienes que ir a, ¿y cuánto vale? Yo agarraba por la casa lo que hubiera, hermano. Si había una plancha, un radio, lo que sea, lo llevaba yo por 3 pesos que me daban para ir a consumir. Y desde que Cristo llegó, ¿qué? Pero ¿qué está diciendo Pablo entonces a las iglesias? ¿Estad qué? Pues, porque viene amarrando todo lo que hemos venido leyendo de Gálatas. ¿Y de qué viene hablando Pablo? De la libertad. Que no debemos permitir, hermano, que quieran volver a reducirnos a esclavitud. Y entre ellos estaban los judaizantes, que ellos hablaban de la circuncisión, porque la circuncisión es el tema grande, porque habla del pacto. Y hay grupos, hermano, aunque usted no le crea hoy, que están dando la doctrina de que hay que circuncidarse. No han leído la Biblia. Porque Pablo dice que la circuncisión nada es. El circuncidarse o no circuncidarse, dice Pablo, nada es. Y eso es un golpe fuerte. Estad pues firmes en la libertad. Y este enunciado, hermano, es lo que le dije, lo más importante, lo que permea esta declaratoria, toda la carta de los Gálatas y de muchas partes de la Biblia. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué les dijo Pablo a los Gálatas? Estoy maravillado, dice, de que tan pronto, oh Gálatas insensatos, os hayas, ¿qué? Vuelto. Amado, ¿cómo vería usted a alguien que ya fue liberto de las adicciones y de repente lo vemos que volvió al yugo de esclavitud? ¿Hay o no hay tristeza? Uno se pregunta, ¿qué pasó? Es que nunca fue libre. El diablo no lo dejó, tuvo derecho sobre él, algo pasó, se comió la palabra. ¿Cuántos no conocemos a través de los años que han llegado y han llorado y se han gozado y han caminado unos meses y cuando los buscas ya no están y les pasó, dice Pedro, lo que el proverbio, el verdadero proverbio dice, la puerca lavada regresa al cieno y el perro se devuelve a su vómito, hermano. Así que el que crea estar firme, cuídese que no caiga. Porque si tú descuidas esta salvación, hermano, no estoy hablando necesariamente de que la pierdes, pero sí te puedes tropezar. Por eso cuide con temor y temblor. Si el diablo te está agitando ahí en tu hogar, te está moviendo y tú dices, oye, pero si la llevábamos bien y ahora es tiro por viaje. Hola, volteo acá para Johanán porque él es soltero. ¿Cuántos han vivido eso, hermano? Aparte de mí. Que de la nada, hermano, de quítame esta paja, ya se prendió Troya. Hola, miro a algunos hermanos y dicen, son tan hermosos. Pero sí o no, estoy hablando verdad. Sí, hay temporadas que dice uno, oye, no es posible si la quincena pasada comíamos miel sobre hojuelas y ahora es hiel, tiro por viaje. Sonríe, el Señor le ama. Dice pues, con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez, hermanos, se puede estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Sí. ¿Cuántos han recaído? Yo estoy usando ahora una palabra de lo del cuarto y quinto misterio. ¿Cuántos han recaído, hermano, en algún pecado? Yo sí. El único pecador aquí soy yo. ¿Cuántos han recaído en algo, hermano? Sí. Entonces debemos de tener cuidado, pero fiel es Dios, hermano, que no nos ha metido en una tentación que no sea humana y juntamente con la tentación nos da la salida. Sí podemos, viene el tentador, no siempre, gracias a Dios, pero cuando viene hay que resistirlo, hermano, y doblar rodillas y decir, Dios, ayúdame porque un poquito más. Como un hermano que no podía comer muy abundantemente, ya tenía problemas serios por la diabetes y una hermana hizo de esos guisos, hizo mondongo, creo, riquísimo, y salgo y lo veo comiendo, le digo, ¿y cómo? Dice, dice, es que este hermano es necio y yo débil. Dice. Muchas veces así es, hermano, el enemigo está tentando y nosotros somos débiles porque no nos hemos fortalecido en la disciplina.
Otro taco, ya no. Bueno, uno más, ya que me lo está invitando. Y ahí seguimos, y ya es el taco número 15. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, ¿qué dice? Porque esta era la carta fuerte de los judaizantes. Sí, Cristo, pero circuncídese, porque esa es la señal del pacto. Ellos querían, todavía se aferraban al antiguo pacto, y Pablo les dice, entiendan que hay dos pactos, y el nuevo pacto canceló, abrogó el antiguo pacto. Nosotros somos ahora, dice Pablo en Corintios 4, ministros del nuevo pacto. ¿Cuántos entienden que nosotros no somos iglesia judía, hermano? Nosotros somos una iglesia, ¿qué? Gentil. Y así como nos encontró el Señor, dice, así debemos permanecer. He aquí yo, Pablo, dice él, yo se los digo, que si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Y ahí le puse entre comillas el tema. ¿Cuál es el tema que se está debatiendo en la Biblia y en esta carta en especial? Libertad contra esclavitud. ¿Y libertad de qué? Del pecado. Porque aquel que practica pecado, que hace pecado, se hace esclavo de aquel que lo venció. Y nosotros batallamos. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado, ¿dónde mora? Le dije. Pues usted va a entender a partir de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El pecado vive en mí. Mire qué terrible, hermano. Por eso yo le digo, hermanos, yo batallo con el pecado. Y aquel que me quiere decir, no, yo no, decir, mientes. ¿Por qué? Porque hasta que te mueras, no vas a deshacerte de ese cuerpo de muerte. Que alguien me diga, no, yo soy el superpastor, Saiyajin y tercer down. Yo le digo, no, hombre, tú puedes ser el papa y estar mal. Si tú descansas en tus logros, a mí no me da confianza, hermano. A mí me da confianza en Cristo aquellos que me dicen, yo soy esto, pero para la gloria de Dios he logrado por su gloria y su misericordia. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿qué dice? Toda la ley, porque esto es un escrito desde Deuteronomio. Dice que aquel, hermano, si se pudiera ser salvo por guardar la ley, escuche, entonces ¿por qué Cristo dijo que Él es el único camino y nadie llega al Padre si no es a través de Él? Que solo a través de Él hay perdón. Entonces Él está mintiendo. Y entonces, ¿para qué el Padre envió a su Hijo si se puede llegar a través de María, a través de los sacramentos de las iglesias, de la circuncisión, de guardar el sábado? No, hermano. Porque si usted guarda la ley, dice la Escritura que usted debe guardar todos los puntos de la ley. Y ahí se lo dejé escrito, como dice en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare, ¿qué dice? Toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás puntos. Y lo aclara él. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y yo le digo a usted, si no comete adulterio, pero desea a la mujer, ¿qué dijo el Señor? Hola, ¿ya cometió adulterio? Y entonces ya pecó y está bajo maldición. ¿Y a quién necesitamos? Al Cordero de Dios que sigue quitando el pecado del mundo. Y Él es fiel y justo que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y con la sangre de su Hijo nos lava de nuestra maldad. Hermano, aquel que apapacha el pecado y dice, no, yo no pensé mal. No, pensaste mal. Pídele perdón a Dios. Porque hay gente que caras vemos, corazones no sabemos, hermano. Hay gente que te sonríe, pero te maldice. No aquí, en otros lados. Hay gente mala que no sabe tener temor de Dios. Y nosotros debemos ser limpios, hermano, en nuestro pensamiento. O sea, pedirle perdón a Dios de todo mal pensamiento, de toda maldición. ¿A cuántos les pasó? Y yo sé que sí. Yo cuando llegué hace muchos años, ya no quiero decir los años porque cada vez son más, llegué por primera vez a la iglesia. Yo nunca había llegado a una iglesia, hermano. Y me sentaba y estaba el pastor predicando, mi amado pastor, y en mi mente salían palabrotas blasfemas, hermano. Yo decía, no, yo ya no tengo remedio. Luego llegaba a la casa, tenía yo abundante cabello,
Y yo me revisaba porque yo digo, seguro estoy que aquí yo tengo la marca 666. Porque eran unas blasfemas, pero horribles, hermano. Y eso me robaba el gozo. Cuando ya entendí que no era mi deseo, sino que era mi mala costumbre de expresiones, entonces empecé a atar esos pensamientos no controlados, hermano. Y cuando empezaba a salir alguna blasfemia, yo le decía, este pensamiento no es mío, Satanás. Y se va en el nombre de Jesús, porque debe haber pensamientos de vida, de paz, de bendición. Y tienes que sujetar, hermano. No dejes que tu mente se vaya. Ya te enojaste con tu esposa y tu esposa y ay, ¿qué iba yo a decir? Y ya te echaste un tour, te acordaste de tu exnovio y si yo me hubiera casado con él, ahora trae una camionetota, es jefe de jefe, es narco a lo mejor. Y ya yo fuera feliz y yo era muy feliz hasta que te conocí, dice por ahí. ¿Sí o no, hermano? Pero ubícate a tu realidad como cristiano, no hay divorcio. Dile a tu mente, no hay divorcio. Te casaste y ya. Tienes que seguir. Dejemos de darle cabida al diablo en nuestra cabeza, hermano. No, y yo ¿cuántos sueñan así? A mí a veces me pasa, yo digo, ay padre, una quiniela, una lotería. No quiero mucho, Señor, unos 10 milloncitos, arreglo la iglesia, hago misericordia. Y ubícate. ¿Cuántos echan ese viaje? La verdad. Sí, es nuestra mente, nuestra fuga. Y si yo, y si fueres rico y esto y el otro. No, hermano, dale gracias a Dios por lo que tienes y somos. Y de ahí parte y bendice el nombre de Dios. Así que, por medio de la ley, ninguno puede agradar a Dios. Y lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas en el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús lo dice claramente, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y entonces él le pregunta en este otro punto, que voy a usar ya para terminar, pero ¿cuántos oyeron de qué se basa mucho tema bíblico? Libertad contra esclavitud. ¿Quién nos dio libertad, amados hermanos? En Cristo Jesús. Y debemos mantenernos firmes en esa libertad. Pero, ¿ya es una libertad que no tiene ataques? No, a cada momento el enemigo quiere volver a someternos a la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Del pecado. ¿Cuántos son tentados? Todos los días. Como respirar es la tentación. Ahí está, hermano, como león rugiente. No, pero hazle. Ay, pero mira qué te dijo. Tú dile. Y ahí vienen los pleitos y las guerras. Y porque el otro así y yo asá. Y volvemos a la esclavitud del pecado. Eso es importante. Y ya Pablo les vuelve a decir, recuerde que ese es uno de los temas que Pablo le decía. Gálatas insensatos, estoy maravillado de que ya tan pronto os hayas olvidado del evangelio para hacerte esclavo. Y él les vuelve a decir, ustedes corrían bien, les dice, porque recuerde que la iglesia es un caminar, es un avanzar. Dice, ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amados, el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Es una iglesia que va avanzando y que aún el estorbo de la muerte no puede detener el avance de la iglesia. La iglesia tiene que avanzar. Usted tiene que crecer. No es que usted llegó a Cristo hace 30 años y usted sabe lo mismo en el rema. No, se trata de que ya debemos ser maestros. A mí me pone mal cuando veo hermanos, hermanas. ¿Cuántos años tienes en el evangelio? 5 años, 10 años para la gloria de Dios. Y es la misma persona, hermano. La misma mala clase, maleducado, maleducada. No avanza, debiendo ser ya maestro. Dice, pero os habéis hecho tardos. ¿Y eso qué es lo que demuestra?
que no lee. Hola, miro para allá. Que no ora, que no comparte, que no se esfuerza por mantenerse firme y creciendo, constante. Y a veces llegan hermanitos que se llevan, pero de calle, a hermanos, hermanas de ya de 20 años, ya casi están para jubilarse en el Señor. Y llegan hermanos nuevecitos y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que está nueva, pero es que puso diligencia en lo que requiere diligencia? ¿Sí me estoy explicando? Más vale que me diga que sí, porque si no me sigo. Usted sígase, dice, yo a las 8 me voy. Así que el diablo trabaja para detenernos, pero nosotros en Cristo Jesús debemos ¿qué? Atravesar. Esta persuasión, dice, no procede de aquel que os llama. Este detenernos no es un trabajo del que nos llamó. Y aclara, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor dice que tengamos cuidado de la levadura de los fariseos, de los religiosos, de los que para todo coartan la libertad. ¿Y tú de qué iglesia eres? No, porque en esa iglesia esto y el otro y aquello. ¿Sí? Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, ese dará cuentas a Dios en el día del juicio. Así que ocupémonos y esforcémonos de no ser piedra de tropiezo, hermano. Que nuestro mal testimonio no sea ¿qué? Piedra de tropiezo. ¿Sí estamos ahí? ¿Qué aprendió entonces usted de esto? Que en la Biblia vemos el tema de libertad gloriosa en Cristo Jesús. Y que debemos de, dice, estad pues, después de todo lo que él viene hablando, de los hijos de la esclava y de los hijos de la libre. Y él vuelve a coordinar esto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y como dice la palabra, libertad no libertinaje. No abuse de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y ya para el próximo miércoles vamos a ver del verso 16 en adelante. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y mire qué fuerte le dice a los judaizantes, ojalá que se castrasen los que os perturban. Sabe que en este tiempo habían sacerdotes que se mutilaban, se hacían eunucos para su Dios, y Pablo está usando eso. Esos que quieren perturbarlos por la circuncisión, dice él, cómo no se les pasara la mano y se mutilaran, dice, se castraran. Está diciendo muy fuerte, porque vosotros, hermanos, ¿qué? Dile al que está a tu lado, hermano, a libertad fuiste llamado. Recuerde que estamos aquí por el llamado y dile, a libertad fuiste llamado. No es que yo no puedo ser libre, no quieres ser libre, porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Y hay mucha gente en las iglesias atados a pecados y no ves la libertad gloriosa. Solamente que dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y habla entonces el apóstol Pablo del don mayor. Yo tengo libertad para amarte, tengo libertad para interceder por ti, tengo libertad, hermano, para procurar lo mejor para ti, porque en esto se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Y así está escrito en el verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted voltea, hermano, y hay un prójimo, hay un próximo. Amado, ¿quién es tu prójimo? Tu próximo. Si es varón, su varona. Y si es varona, su varón. ¿A quién debes amar? A tu prójimo. ¿Cómo a quién? Como a ti mismo. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál es la realidad? Les dice Pablo en el verso 15. Pero si os mordéis, hermano, en una iglesia se muerden.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, dice, mirad también que no os acabes de destruir completamente unos a otros. ¿Qué está finiquitando este punto Pablo? ¿De qué sirve que te circuncides? Estoy trayendo a colación 1 Corintios 13. Que des todo si no tienes amor. ¿De qué sirve, hermano, que tú digas, yo me sé toda la Biblia, y si no la vives? ¿Sí se da cuenta? ¿De qué vale que usted diga que es esto y es aquello si usted ve a su hermano, a su hermana sufriendo, a su prójimo, y usted no es capaz de darle un vaso con agua? Eso es vano. Y eso es religión. Y eso es esclavitud. Decir y no hacer. ¿Sí? Dice 1 Corintios 13, aguánteme un momentito ahí. Dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, o sea que si predico la palabra y entendiese, hermano, todos los misterios de la palabra y toda ciencia y conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, mire, pero no tengo amor. ¿Cuántos oyen eso? Nada soy. Amado, a mí no me impresiona gente que predica y que sabe y ¿me entiende? Pero no aman, no comparten lo que tienen con los necesitados. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque Dios es amor, hermano. Padre, gracias, hasta aquí nos has ayudado. Nos has llenado con tu palabra, con tu presencia, Señor. Nos has desafiado a examinar nuestras vidas, a no tener en poco el precio que pagaste por nuestra libertad, de no valorar, de no aquilatar tu sacrificio. Tú descendiste del cielo para darnos libertad. Y hoy te pido perdón, Señor, cuando no cuido esa libertad, cuando no estoy firme en esa libertad que te costó la vida, que te humillaste en vergüenza, en humillación como siervo, y te humillaste hasta lo más profundo y morir en esa vergonzosa cruz, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y tú te hiciste maldición para que nosotros podamos vivir en esta gloriosa libertad, y fuimos llamados a libertad. Perdóname cuando ocupo, Señor, esta libertad para satisfacer mi carne. Perdóname, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, porque has hablado a mi corazón y creo firmemente que es tu palabra y ha hablado al corazón de la iglesia presente y ausente. Los bendecimos, Padre, y yo me gozo en bendecir a tu pueblo, Señor. Y que tu palabra sea sellada en cada corazón y dé fruto, Señor, al 60, al 70, 90, al 100 por uno, Padre. Quiero ver tu iglesia, quiero ver tus hijos, Padre, creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Quiero ver tu iglesia dejando de ser niños para entrar en una etapa de adultez, de madurez, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros pocos. A ti, solo a ti sea la gloria. Guárdanos, Señor, lo que resta de esta noche, y ten en cuenta, Señor, las oraciones que hemos puesto delante de ti, y todo, Señor, sea para tu gloria. Y la iglesia dice, amén.
Eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado. ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, mi todo, Jesús Nazareno? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, mi todo, Jesús Nazareno? Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado.